Así comenzamos un nuevo programa aquí en Migrar Sin Fronteras, el programa número 141. ¿Qué Muy tal, Ana? bien, aquí estamos, tranquila, con calor, ya. Con calor, sí, comenzando ya a disfrutar de este verano y también ya pensando a ver qué es lo que puede llegar a pasar el 23 de julio. Hoy, bueno, fue una semana también con muchas informaciones, noticias y siguiendo, ¿no? Paso a paso, cómo vamos a avanzar con respecto al 23 de julio. Bueno, un verano movidito con esto de las elecciones imprevistas y para todos, ¿no? Para la gente, para nosotros, pero en fin, hay que pasarlo. Exacto, bueno, por acá la noticia que queremos comunicar a todos, justamente que te presentás al Senado. Este es el titular del programa del día de hoy. Bueno, sí, yo este trabajo lo vengo desarrollando en las Cortes, como se le dice, de Madrid, desde el año 2016, que me invitaron a participar como emigrante en las listas de que iban al Congreso. Estuve 4 años en el Congreso y luego 4 años en el Senado, con bueno, una Cámara territorial que es más apropiada al trabajo que yo estoy realizando con respecto tanto a la emigración como a la gente de Cataluña, porque no solo llevo los temas de migración, llevo el tema trabajo, llevo el tema vivienda, que eso es importante por lo que le pasa a la gente, y bueno, y cosas territoriales, sobre todo de la ciudad de Barcelona y de toda la provincia de Barcelona, que importan a las cosas de todos los días de la gente, ¿no? Exacto. Primero diputada, después senadora y nuevamente, bueno, en una lista en este año 2023. Sí, la verdad que las elecciones iban a ser para fin de año, yo ahí iba a ver qué posibilidades, si me presentaba o no me presentaba, pero bueno, en estas circunstancias creo que hay todavía mucho trabajo para hacer, que de todas maneras yo lo voy a seguir haciendo y que evidentemente con la visibilidad que da y las posibilidades que da el Senado es mejor estar allí, porque así acercamos a lo que es la Cámara Alta, que se le dice, la realidad de la gente, porque como que nosotros vimos que falta que se lleve ahí la realidad de lo que vive la gente, porque ahí se toman resoluciones que luego van a repercutir en sus vidas, y es importante que escuchen, ¿no?, lo que pasa a la gente y que la gente sepa que se pueden hacer cosas. Es difícil porque hay unas mayorías que no son las deseadas, que no dependen solo del territorio donde uno vive, pero sí se pueden aprobar cosas importantes, como hemos hecho con el reglamento de aplicación de la ley de extranjería, como hemos hecho con el tema de las empleadas del hogar, que lo hemos estado trabajando, y como hemos hecho también con la homologación de los títulos de la gente, y también con respecto a la nacionalidad, ¿no? Aprovechar la ley de memoria democrática para un punto de ello, que es el tema de la nacionalidad para los nietos que están en diferentes partes del mundo, que incluso están acá en España, pero como residentes, para poder ayudar y colaborar para que la gente pueda vivir mejor y en mejores condiciones, ¿no? Exacto. En realidad, bueno, hay muchos temas, ¿no? Porque durante el comienzo del programa, hoy programa número 141, venimos desarrollando cada programa con diferentes tipos de temas y bueno, y te vimos siempre estar en el Senado trabajando, exponiendo, defendiendo los derechos de los migrantes. Por eso también este programa ya te conoce, pero también que el resto de las personas que todavía no llegaron a ver nuestro programa puedan ver justamente tu trabajo, ¿no? Todo tu recorrido, que como siempre te decimos, te avala la trayectoria. Bueno, hay una cosa que yo siempre quiero desmitificar, ¿no? Que el imaginario colectivo dicen que el Senado es la cámara de donde van los dinosaurios de los grandes partidos, que no sirve para nada. Eso no es así. Eso es lo que han querido hacer los grandes partidos, ¿no? Tienen su gente que no saben dónde colocarla, la ponen ahí, y bueno, y están tranquilos, y duermen tranquilos. Nosotros hemos dado un impulso diferente a esto. Ha habido gente más joven que ha entrado y que gente con otras perspectivas, que lo que le importa es el bienestar de la gente, y aprovecha esas
cuestiones legales, como son las cosas que pueda aprobarse en el Senado, para trabajar en pos de la gente. Y eso es lo que nosotros fuimos a hacer. Y creo que por ahí todavía hay una brecha bastante abierta y es importante que la gente sepa lo que es, porque mucha gente no vota el Senado, vota el Congreso, como que es más importante. Es tan importante como el Congreso, pero aparte, en la medida que está menos la presión mediática encima, porque la prensa va al Congreso, donde ahí discuten, pero ahí se lleva lo que nosotros decimos la política ficción. La política real de la gente se vota en las comisiones del Congreso y se vota en el Senado, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente tiene que saber para que vea la importancia que tiene que estemos allí y para lo que puede servir o no, porque si dejamos que la manejen otros, evidentemente no va a salir nada, ¿no? Pero eso por un lado. Y por otro lado también es otro imaginario colectivo, que el político es aquel que una vez que lo elige, viene, nos llora para que lo votemos, después una vez que lo eligen, va allá y se queda tan pancho y tan ampliamente tranquilo durante 4 años. Eso no es la política que yo imagino ni que hago, y pienso que justamente el demostrar que la política es otra cosa. La política es ser no representante, porque es mucho decir representante, pero sí trabajar por el bienestar de la gente y que la gente que te vota sea la que esté representada allí, la que pueda hablar por ti allí y la que pueda aprobar cosas que le sirvan. Esa política que es un poco, yo vengo de Uruguay, es la política que todo el mundo adora aquí al Pepe Mujica, porque es así. Él fue ahí, incluso fue presidente del Uruguay, pero con una disciplina y con una, digamos, forma de hacer política diferente al resto, y eso es lo que aquí les gusta, y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí se puede hacer también, es lo que yo intento, salvando las distancias, ¿no? Lo que intento hacer. Yo no he cambiado de vida por estar ahí, no he dejado de hacer lo que hacía, no he cambiado de casa, sigo en el mismo barrio, No Barris, que es un barrio de trabajadores que me encanta, que hablo mucho con la gente y que me apoya además, y sigo haciendo lo mismo porque no tengo por qué cambiar. Al contrario, esto es, además de eso, trabajar en otra cosa. Creo que eso es lo que más me interesa que me vean, ¿no? de mi actividad, que no he hecho esa imagen. Por eso cuando hablan de los políticos, yo no me siento concernida con eso, porque digo, no es para mí. El decir políticos son unos vivos, no es para mí. Yo no para nada, porque sé que no lo hago. Y la gente que me rodea lo sabe. Por eso siempre me siguen apoyando, me traen cosas. Ven que soy útil, ¿no? De que hago realmente lo que tiene que hacer cualquiera que vaya a esos lugares. ¿Cuándo comenzaste con la política? ¿Hace cuántos años? Bueno, no, yo con la política en sí, digamos, todo es político, o sea que uno nace y ya es política, ¿no? Depende de dónde nazca, si nace en un lugar público o en un lugar privado, ya está haciendo política. Va a comprar el pan y hace política, porque el pan tiene un impuesto que lo ponen los políticos. En fin, todo es política, pero digamos que en los movimientos sociales yo me inicio desde que voy al liceo, porque empezaron a subirnos el boleto estudiantil y había gente que no podía seguir estudiando. Entonces empezamos a luchar la lucha por el boleto fue muy importante en mi vida, porque empezamos a organizarnos, a conocer formas de organización, de lucha y la represión y eso, y yo enseguida fui un poco líder, ¿no? de esos movimientos y bueno, y seguí siempre, como decía mi madre, luchando por las causas perdidas, pero no eran causas perdidas. Sigo con la misma ilusión y con la misma fuerza que cuando empecé de joven, que es sí se pueden cambiar las cosas si nos ponemos de acuerdo, si estamos todos juntos y si luchamos por lo mismo y no perdemos el norte, ¿no? Yo creo que eso siempre ha sido mi línea de conducta, y el que mi vida sea transparente también con eso, digamos, que mi vida personal sea coherente con eso que yo digo y lo que hago y lo que predico, y eso creo que lo he mantenido a pesar de un montón de inconvenientes que he tenido que salir del país, he tenido que estar refugiada política, he vuelto a mi país cuando la amnistía, he trabajado
O sea, siempre, y siempre trabajé en el privado, en el sector privado, siempre, nunca quise estar en la parte pública. Esto vino como de rebote estando aquí, porque cuando yo llegué a Cataluña, yo vine porque me nació mi nieto y quería que mi nieto estuviera con uno de sus abuelos por lo menos, y no me arrepiento para nada. Hoy tiene 19 años, yo vine para el cumpleaños de un año y me quedé sin papeles, y no me arrepiento porque he aprovechado la vida de ese niño y he aportado como abuelo, que es otra imagen diferente que la de padre, ¿no? Con otra responsabilidad. Y entonces creo que eso lo he hecho bastante bien. Y de todas maneras, claro, eso me enfrentó a estar sin papeles, a empezar a organizarme con los míos para ver cómo hacía. Y estuve en la Asociación de Uruguayos en Cataluña. Ahí empezamos a ver que esto teníamos que relacionarnos con los partidos políticos, esto tenía que cambiar esa ley que nos maltrata, que es la ley de extranjería, que hace años que está, aparte fue hecha en un momento que ya la realidad ha cambiado. En fin, un montón de cosas, pero cambiar una ley orgánica requiere mayorías muy absolutas que no se tienen, o si cuando se tienen la tienen los partidos que no quieren cambiarla. Entonces, empezar a buscar de qué forma legalmente se pueden utilizar las instituciones para empezar a dar los papeles, por ejemplo, a la gente. Entonces, por el lado de la Generalitat hemos trabajado para que primero para que nos ayuden en el empadronamiento, porque esto depende de los ayuntamientos, pero también digamos, de las leyes, de que se cumplan las leyes. También hemos apoyado que hubiera una manera de que la Generalitat apoyara a los sin papeles para que se pudieran tener ese contrato famoso que era dificilísimo conseguir dentro de los ayuntamientos, para que pudieran trabajar ahí y conseguir finalmente los papeles, y un montón de cosas pequeñas pero que hacen a que mucha gente haya podido resolver eso. Eso es importante porque hemos tenido una compañera emigrante a la cabeza de la Secretaría de Migración que es dirección ahora de migración, pero es lo mismo que la Secretaría de Migración de Cataluña, que es inmigrante y conoce la realidad, y como la conoce sabe cómo moverse. Eso nos ha facilitado muchísimo, por eso siempre decimos que los inmigrantes tenemos que estar en los lugares de decisión, porque ahí podemos buscarle la vuelta para ir solucionando sin que se pueda cambiar la ley de extranjería, igual agitar, ¿no?, contra la ley de extranjería, pero igual hacer cosas que le sirvan a la gente. Y en el Senado tuvimos un trabajo de 2 años y algo para lograr un consenso que solo fue votado en contra por el Partido Popular y por Vox, y el Partido Popular lo votó en contra porque no se tomaban algunas medidas que ellos querían, pero en realidad con todo el proceso y la mayoría de las cosas estaban de acuerdo. Los de Vox, no, de Vox por supuesto en contra de todo lo que sea a favor de estudiar, de abordar el sistema migratorio en todos sus aspectos, ¿no? El demostrarles, por ejemplo, que es imposible que uno pueda venir de su país ya con un contrato, con todas las cosas para hacerle. Eso es imposible. Lo dicen para agitar una política. Dice, los que vienen legalmente no, eso no viene nadie legalmente. A ver, eso lo sabemos nosotros. Yo le digo, a ver, nómbreme 5 personas que hayan venido. Porque nadie va a venir de su país, dejar su país, sus amigos, su familia y todo, para venir a ser esclavo adentro de una casa o a trabajar en la construcción sin papel, sin ninguna, digamos, ventaja de salario ni nada. Nadie va a venir así. O sea, eso se quedan en sus países. Venimos todos sin papeles, y aquí nos damos cuenta que nos tenemos que pasar 3 o 4 años, a veces más. Yo pasé 4 años y medio y siempre tuve trabajo, pero no podía llegar al famoso contrato ese que pedían, que era imposible. Entonces, claro, todas esas cosas hacen que nosotros debemos utilizar estas instituciones, y en el Senado lo que hicimos fue ir modificando que el contrato ese no fuera de 1 año, sino de 6 meses, que pudiera hacerse un contrato de formación, aprovechando la reforma laboral. O sea, vimos cómo salió la reforma laboral y ya la trajimos para que sirviera para nuestro contrato, ¿no? Que eso no estaba previsto, y ahora por eso hay modificaciones dentro de eso, porque no estaba previsto para eso, pero nosotros lo metimos, y así, pequeñas cosas que quizás no fueron muy publicitadas o muy entendidas, pero que la hicimos y que la gente está consiguiendo papeles de esa manera, ¿no? Y ahora esta circunstancia política, la verdad que nos viene bastante mal según qué mayorías haya allá, porque se nos va a complicar y vamos a tener que seguir buscando situaciones y buscando consensos para
que la gente pueda realmente, porque todos saben que los inmigrantes tenemos que estar acá y tenemos que trabajar. El problema es si trabajamos sin papeles y con salarios indignos, digamos, o salarios bajos, o si logramos que sea tranquilamente con una situación de residencia normal y con salarios igual que los demás, que es lo que nosotros queremos. Entonces, ahí viene el tejimaneje. Y ahí es donde es importantísimo que nosotros estemos en todos esos lugares. Uh-huh. Entonces, digo, se pueden hacer cosas y se deben hacer cosas, porque si no, no vamos a salir más. Si dejamos el futuro a manos de los otros van a, como decía Mario Benedetti, ¿no? Claro. Si dejamos el azar al azar, el azar lo planifica el enemigo. O sea que nosotros debemos planificar el azar, no dejarlo al azar. Uh-huh. Esa frase que es brutal de Mario Benedetti y que tiene un fondo bastante profundo, pero muy claro en esta realidad y en muchas. Exacto, siempre decimos, ¿no?, la importancia del migrante, el estar en lugares de decisión. Por eso también hemos visto y estamos viendo estos días en redes sociales, te vemos en tus videos, en el Senado y también la consigna, ¿no? ¿Por qué tienes que estar en el Senado? Justamente para defender y seguir defendiendo los derechos de las personas, del inmigrante y también de todos. Porque también te hemos escuchado hablar de las pensiones, de temas que involucran a todos. Ese es otro imaginario colectivo, ¿no? Piensan, la inmigración va para un lado y los demás no. No, nosotros somos trabajadores, nosotros somos vecinos, nosotros tenemos los niños en la escuela, nosotros participamos de la vida de la ciudad, entonces todo está relacionado con nosotros, no podemos separar. Nosotros nos jubilamos o trabajamos y pagamos las pensiones, o no, al no cotizar no pagamos esas pensiones, o sea, estamos relacionados con toda la vida de la ciudad. Por eso queremos votar. Lo que tendríamos que tener derecho al voto todos los ciudadanos que viven en un lugar, porque es la vida de todos y nosotros no estamos separados. Es falso decir emigrantes por un lado y los otros por otro. No, somos lo mismo. Cuando trabajamos, por ejemplo, en el Senado para aprobar la ley de las empleadas del hogar, ¿no?, que pueda ratificar, eso nos costó muchísimo. Hubo muchos que se sacaron fotos y que se hicieron mucha bulla, pero en lo concreto estuvimos años trabajando y eso está documentado, hay videos sobre esto, preguntando cuándo van a ratificar, porque esto lo veníamos presentando desde que estaba el gobierno del PP. Vino un gobierno de socialistas y de Podemos y no salía. Y nosotros, pero si ustedes estaban con nosotros diciendo antes que esto había que hacerlo, ¿por qué están ahora ahí y no lo hacen? No entendíamos. Y insistíamos. Y creo que hasta pusimos nervioso a la ministra, porque en un momento dado dijimos, ¿qué está esperando? Porque además una vez que se apruebe hay que esperar un año. Y dicho y hecho, se aprobó con bombos y platillos hace tiempo, faltaba otro trámite, eso no se dijo. Y recién lo firmaron muchos meses después. ¿Saben cuándo va eso a tener vigencia? Recién el 29 de febrero del 2024, siempre y cuando el gobierno que surja ahora no lo dé vuelta, no retire la firma. O sea, ojo al gol, que pueden pasar muchas cosas con esto. Entonces, ese tipo de cosas no solo son para los inmigrantes que estamos ahí, que en su mayoría las empleadas del hogar son trabajadoras mujeres inmigrantes, pero también hay mujeres de aquí que trabajan ahí, mis vecinas, que son muchas de Nou Barrios, trabajaron toda la vida en eso, no sabían que si ratificaban el convenio de 189 de la OIT iban a tener derecho al paro y todo lo demás, no sabían, se lo explicamos nosotros, los inmigrantes. Claro. O sea, como que es una cosa para todos, lo mismo el salario mínimo, lo mismo las pensiones, ¿no? Eso de las pensiones es otra cosa, ¿no? Que también importa y mucho, ahora importa más a la gente de aquí que a nosotros, pero a nosotros nos va a importar cuando podamos jubilarnos o no, porque si pasamos 10 años sin papeles, son 10 años más sin cotizar que no nos vamos a poder jubilar. Entonces, ¿es importante o no las pensiones? Sí, yo creo que nosotros tendríamos que estar más con los pensionistas que se manifiestan por esto, ¿no? Que hoy se manifiestan, que la mayoría son de aquí.
porque ese es nuestro futuro y va a depender nuestro futuro de lo que ellos logren o no logren. Todo entre los trabajadores está relacionado, ¿no? Exacto, es decir, para los inmigrantes, para todos. Por eso es importante también, como siempre decimos acá en el programa, ir siguiendo los temas, los proyectos y bueno, y también qué es lo que puede llegar a pasar después del 23 de julio. No hay que hacer futurismo, pero hay que saber ver el panorama y el contexto, ¿no?, en el que nos encontramos. Sí, pueden haber varios escenarios, unos mejores que otros, pero dependerá de lo que la gente pueda ir a votar, porque además se va a votar en plenas vacaciones. Hay gente que tiene derecho a sus vacaciones y que no va a dejar de votar no va a dejar de pasar sus vacaciones por votar. Es cierto que esta vez se ha facilitado el voto por correo, pero también es cierto que eso lleva algunos problemas. Por ejemplo, en el Senado, el voto del Senado no es igual que el del Congreso, que uno agarra la lista que le llega, la pone dentro de un sobre y la manda, ¿no? Porque en el Senado se da una hoja con todos los candidatos, que en general son 40 y algo, en Cataluña por lo menos, en la provincia donde yo me presento, que es la provincia de Barcelona. Y entonces uno puede poner 1, 2 o hasta 3 cruces, pero puede poner de diferentes partidos. Si le pareció que alguna persona ha hecho bien el trabajo y no es de su partido, no implica votar al partido, pone una cruz y ya está. Eso con el voto por correo no va a existir, porque la gente le llega a su casa el voto que ya vienen las 3 cruces de cada partido. Va a tener que elegir el partido. En cambio, si vota personalmente puede, o si consigue alguna lista en blanco, que es difícil, poner 1, 2 o 3 cruces a las personas que quieran intercambiadas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, va a ser especial también, ¿no? Y bueno, nosotros pedimos que a toda la gente que piense bien lo que va a hacer y que tenga en cuenta todas estas cosas, ¿no? Todas estas variantes. Puede haber escenarios más difíciles, como decimos, si viene un gobierno de ultraderecha y de derecha ultra, como le dicen, va a ser una cosa, y si viene un gobierno de izquierda hay que ver con quién y cómo hace las digamos, las uniones o las confluencias para poder tener o no una mayoría y que ésta sea estable también. Entonces, y lo más importante, yo creo, otro imaginario colectivo que quiero romper: el bipartidismo, que hayan solo 2 partidos, que uno gane por mayoría y después venga el otro y gane por mayoría. Eso es nefasto para la política en general y en todos los países, porque cuando uno gana por mayoría hace lo que quiere y nadie controla y pueden hacer lo que se les dé la gana. En cambio, si están en coalición o no están en mayoría absoluta y hay otros partidos que pueden pesar, aunque sean regionales, eso es importante porque eso favorece la negociación, que en este país era difícil y no sabían cómo negociar. Por ejemplo, en Bélgica está la parte flamenca y la parte francófona, y los mismos partidos están en los 2 lados. Algunos hay regionales, ¿no?, de un lado y del otro. Se tiene que poner de acuerdo ahí en mayoría de un lado y del otro, y luego negociar para ponerse de acuerdo en mayoría todo, para poder sacar un gobierno. A veces están 1 año negociando el gobierno, pero cuando sale sólido, sale con fuerza, y sale porque cada uno va poniendo sus líneas rojas en cada negociación. Es decir, bueno, a los inmigrantes no los toques, o a los inmigrantes dale papeles, eso va, por ejemplo, en la negociación de cada zona y luego en la general. Entonces cada uno va poniendo las líneas rojas hasta que se hace un gobierno de consenso real. Esa negociación acá en España no se hace mucho. Ya vimos, cada vez que hay negociación, lo primero que dice la prensa: se están peleando, ya van a caer, no se están peleando. Está cada uno proponiendo su posición. Y luego es la gente que la va a aprobar o no, por ejemplo, en estas instancias. Vamos a ver si la gente aprueba que una política o la otra. Entonces, esas negociaciones no son pelearse. Y esas son las negociaciones que hacen avanzar medidas que quizás un partido solo no las hace. Y nadie se las puede plantear porque no va a salir. Entonces, eso del bipartidismo y de que haya, si no va vengo yo que soy mejor, el lobo y todas esas cosas, no existen. En política no existen. Al contrario, conviene que haya más grupos que puedan influir. Esta vez que nosotros pudimos influir en el Senado, sirvió montones. Teníamos 14 personas y eso, claro, daba la balanza por un lado para el otro. Entonces, ¿de qué venían a negociar con nosotros? Y nosotros decíamos: no, hasta aquí llegamos, esto no lo aprobamos.
Y no era que estuviéramos votando con el otro, no aprobábamos eso. Tenían que negociar y a veces sacábamos cosas muy importantes o cosas que quizás la gente no vio o que no se dio cuenta que eran importantes, pero eran importantes porque necesitaban nuestro voto. Entonces, eso que nos dejen también en las cámaras de esa manera es importante, que puedan tener votos todos los grupos, que sea importante el voto de cada grupo. Exacto. Hablando del tema, ¿qué opinás de la abstención? Bueno, la abstención es una manera de expresarse, por supuesto. Es decir, yo no le doy crédito a ninguno, pero el sistema es ir a votar. Entonces, que vaya a votar y diga, voto en blanco o voto al que considero que es el menos malo, el más, o voto por tal persona, en fin, que pueda expresar por lo menos, porque absoluto no existe nada en lo absoluto. En lo absoluto no existe. Y si la abstención no se ve como esta medida, o si la gente igual piensa que al voto, yo creo que tiene que ir a expresarse realmente lo que siente, no sirve para mucho. Me parece que no sirve para mucho. Yo creo que es más importante ir y votar, porque digo, yo quiero participar en esto, pero no hay ninguno que me convenza. O yo quiero participar en esto y le voy a dar el voto que es el menos malo porque va a poder, esto que yo decía, ¿no? Hacer jugar posiciones que si no, no tendrían posibilidades. Por eso digo que la abstención es una falsa manera de decir que está todo mal. Si está todo mal, votemos al contrario, votemos a los que piensan otra cosa. Pero así como que no queda plasmado. Aparte, claro, es una nacional, o sea, decir, por ejemplo, acá en Cataluña se está moviendo mucho eso de no votar porque es España, porque no sé qué, digo, como que eso va a quedar ahí, no va, al contrario, le va a dar más votos a los de otros lados. Entonces estamos haciendo el juego al revés. Creo que hay que entender un poco eso, ¿no? Pero claro, cada uno, yo respeto la posición de cada uno. Si no quieren ir a votar, que abstenerse, es la libertad de expresión, ¿no? Que por suerte todavía la tenemos, porque no salió la reforma, pero algo de libertad de expresión tenemos, y esa es una. Exacto, porque después, bueno, vienen las consecuencias, ¿no? Es decir, abstención igual después consecuencias, que es justamente lo que se ve. Hablaste de la ultraderecha y demás. Te vimos en varias ocasiones en el Senado defender, ir en contra y, como se dice en Argentina o en otros países, parar el carro, ¿no? A cuando salen con un discurso que a veces hemos escuchado realmente barbaridades, como diciendo que por culpa de la inmigración crece la ola de violencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Te vimos muchas veces enfrentar a este partido político con fuerza en el Senado. Por eso, bueno, es importante también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la política esta populista que tienen el Vox en concreto es para publicidad. Ellos lo dicen ahí en la cámara para salir en los videos. Entonces nosotros se había decidido no le respondamos, porque así queda muerto acá y ya esto no sale. Ellos lo que quieren es la confrontación. Pero hay cosas que yo no puedo dejar pasar. Hay cosas que no se pueden dejar pasar cuando dicen esas cosas, como que el inmigrante. Entonces yo se las decía, incluso los acusaba de estar en contra de otras decisiones que había tomado el Senado, como que eran la no discriminación. Ellas en su discurso eran discriminatorios, totales. Entonces, estaban incurriendo en una cosa que habíamos votado todos, menos ellos, porque ellos votan todo en contra, ¿no? Por ejemplo, yo misma, que era migrante, le decía, lo que a ustedes les molesta no es que yo esté aquí, es que yo sea la antítesis de lo que ustedes dicen que es la migración, porque yo estoy ahí colaborando, soy una persona normal, trabajo, tengo mi familia, no robo a nadie, no asesino a nadie, ni violo a nadie. Entonces, ¿cómo? Y yo soy inmigrante, y digo, sí, a mucha honra, pero todos los inmigrantes son como yo, y eso es lo que les digo a ellos. Ustedes están diciendo falsedades, y se lo demuestro, porque la mayoría de los inmigrantes son como yo. Y es un honor para mí ser inmigrante, porque yo fui valiente al emigrar, al salir, al tratar de hacer la vida, y encima estoy construyendo el país para todos, siendo inmigrante. Entonces digo, entonces eso les molesta, ¿no? Y encima también les molesta que uno les diga que se enfrenten a las estadísticas. A ver, ¿de dónde usted saca esta estadística de que los inmigrantes, a ver, qué? Porque un inmigrante haya hecho una cosa, ¿eso involucra a todos y eso significa que hay que echarnos a todos? No. Y otra cosa,
Usted dice de Char, nosotros los latinoamericanos, somos menos los latinoamericanos que hay en toda España que los españoles que están en toda América Latina. Entonces, ¿cómo jugamos eso? Los enfrentás a esas realidades, a esas verdades que son objetivas, y los tipos no saben, y me tienen rabia, me tienen mucha rabia. Y muchas veces he sido aplaudida por todo el mundo porque les digo estas cosas en la cara, pero yo creo que hay que decirlas, y hay que decirlas sin la confrontación ellos que buscan, sino explicándole estas cosas, ¿no? Y a ellos les molesta que se lo explique además una inmigrante, por supuesto que les molesta mucho más. Y encima, les molesta que se lo haga, además, yo que tengo la misma lengua materna que ellos, ¿no? Porque muchas veces dicen, estos que hablan no sé qué, o que hablan... No, yo hablo la misma lengua materna que ellos y se los estoy diciendo. Entonces, digo, eso me ha gustado mucho porque he podido... Exacto, porque justamente al verte en el Senado defendiendo los derechos y bueno, y también ese ataque, ¿no? Porque vemos en tu video en Twitter, que lo tenés ahí como perfil, esto, ¿no? El ataque que recibías también en la cámara. Los ponía muy nerviosos porque no sabían cómo contestarme. Ellos están acostumbrados a que le digan, son fascistas, son esto, y ellos se mandan de la risa. Y consiguen votos de la gente que piensa que los emigrantes son los que causamos toda la crisis, y no es verdad. Son ellos mismos que son dueños de un montón de empresas y que son los que explotan a los trabajadores. Ellos son los que explotan a los trabajadores, y el que me insulta tiene una gran empresa, ¿no? Y claro, él defiende sus intereses, yo defiendo lo de los trabajadores, todos. Entonces ahí el problema es de clase, no es de raza, ni de que soy emigrante o no, del estatuto que tengamos. El problema es ese, que con el verso de la inmigración ellos aprovechan para seguir explotando a todos los trabajadores. Y eso es lo que con nosotros no lo va a obtener. Entonces... Exacto, es poder, hablar de este tema, analizarlo, por eso también queríamos tocar en este programa número 141, con esta noticia que te presentás y que es muy importante, justamente las personas aquí te conocen, la comunidad de Migrar Sin Fronteras te conoce porque siempre estamos, difundiendo tu trabajo, ¿no? Que es como siempre decimos, te avala la trayectoria. No, y sobre todo uniendo a lo de la abstención, ¿no? A las personas que sinceramente piensan que la abstención, piensen que no todos los políticos son iguales y que puedan ver esa diferencia y dar un pequeño apoyo, digamos, a los que hacen o los que hacemos otro tipo de política. Porque hay que a veces la abstención viene porque dice, son todos iguales, vas a uno, y a veces, digo, no les quito la razón, pero hay que separar la paja del trigo, ¿no? Y no toda la gente es igual y no toda la gente va así. Yo conozco muchos compañeros que trabajan muchísimo y que buscan muchísimas cosas y que las hacen. Lo que pasa es que a veces no tienen los medios de comunicación porque los medios de comunicación a veces están más para la política ficción. Mirá, si fulanito le dijo que tenía los bigotes para el costado, el otro le dijo que venía mal peinada, y esa es la política de la prensa. Eso no es lo que se vota allá ni todo. Hay compañeros que trabajan mucho para sacar muchas cosas de todos los partidos, menos del que va solo para hacer ese tipo de política, pero pensemos bien las personas, sobre todo en el Senado, que se votan las personas, ¿no? El Senado a mí me gusta porque no se votan los partidos, se votan las personas. Entonces, digo, como que ahí la gente reconsidere un poco la abstención y del apoyo a los que puedan servir para el resto, ¿no? Y hacer un análisis también, porque hablaste de la prensa, hablaste de los medios de comunicación. También los medios de comunicación obedecen a intereses también, y que muchas veces están ligados con ciertos candidatos también, o medios de comunicación y con poder también, ¿no? Claro, a veces no, siempre. El problema, por eso nosotros decimos que apoyen este tipo de prensa que hacemos nosotros mismos, entre nosotros, porque ahí van a obtener información que de otra manera no la tendrían. Entonces, porque ahora incluso en el Senado tenemos un poco de prensa, porque está Núñez Feijóo, que es el que lo tuvieron que poner en el Senado, porque al Congreso no podía ir si ya no había ido en las listas.
pero ahora va a cambiar esa situación, o sea, ahora va a volver, va a salir en alguna lista del Congreso y va a seguir la prensa solo en el Congreso, y el Senado no van a dejar trabajar tranquilos para hacer una serie de cosas, pero esos medios de comunicación no van a estar. Entonces pedimos que escuchen a los medios, sobre todo los nuestros, ¿no? Que todas las leyes y las cosas que pasan y en qué influyen o no, en qué nos perjudican o qué nos ayudan, lo van a tener por nosotros mismos. Entonces eso que apoyen también a difundir nuestros medios de comunicación. Nosotros decimos en Uruguay el boca a boca, ¿no? O sea, a veces la gente hablando entre ellos se pasa más noticias que la que aparece en la prensa, que siempre está tergiversada o dirigida hacia otra cosa. Exacto. Te vemos también en las redes sociales con el título Ana Zurra, la senadora del pueblo. Ese título, ¿a quién se le ocurrió? O sea, es decir, me imagino la misma gente, ¿no? Porque también Sí. vemos que participás, que estás con la gente, que recorres los barrios, estás en las manifestaciones, estás donde hay que estar. Y no es casualidad el título. Al principio, cuando me presentaron, era la senadora latina o la senadora de No Barricks, en fin, pero ese título me lo puso la gente. Y a mí me encantó, porque la verdad que es más amplio que la inmigración, porque yo también defiendo a los trabajadores de aquí, a los vecinos, qué sé yo, a las mujeres, ¿no? Hay mucha cosa para hacer todavía con mujeres, esperemos que no vaya para atrás todo lo que se ha votado. Pero digo, me gustó porque eso engloba todo, ¿no? Y engloba el sector que a mí me interesa, que es el pueblo, ¿no? Entonces cuando me lo dijeron y empezaron a decirlo por ahí, me pareció muy bueno. La verdad me siento muy honrada, además, porque pienso que no es por casualidad, pero tampoco me lo regalaron, digo. Entonces, digo, me siento muy honrada en tenerlo, y ojalá siga entendiéndose de esta manera la actividad que yo llevo en el Senado. Exacto, y también otra de las cuestiones que vemos en redes sociales, que primero que estás, que saludás a todos en los cumpleaños, estás muy activa en las redes sociales. ¿Qué le dirías a aquellas personas que te critican por el lado del catalán? Bueno, ahí voy a explicarlo claramente. Yo soy bilingüe castellano-francés desde muy pequeña, porque en Uruguay los padres te obligaban a estudiar un instrumento musical o algo de la cultura, hacer algo de la cultura, y un idioma, porque era la comunicación, el idioma es cultura, contrariamente a lo que dije de Rajoy y sus muchachos. Hay que estudiar varios idiomas para comunicarse con el mundo. Entonces, en Uruguay muchos arrancaban para el inglés, y yo no quería hablar como los yanquis, que eran los que nos estaban explotando. Entonces arranqué para el francés y lo aprendí de muy chiquita. Muy bien, además, lo aprendí muy, muy bien, porque uno cuando es chico además agarra más, y bueno, iba a todas las actividades que me presentaban y qué sé yo, y las vueltas de la vida hizo que hicieran que yo viviera en Bélgica 1 año y medio, en Francia 10 años, y cuando volví al Uruguay de nuevo, trabajar en el Liceo Francés de Montevideo durante 17 años, antes de venirme por lo de mi nieto. Entonces yo el francés, cuando estaba en Francia, lo soñaba, ya soñaba en francés y pensaba en francés. Entonces lo tengo arraigado muchísimo. Entonces, es muy parecido al catalán. Cuando vine para acá yo estudié catalán, como todo el mundo que quiere estudiar el idioma del lugar donde está, porque es respeto para la gente del lugar, ¿no? Y posibilidades también, como decimos nosotros, para trabajo y todo, y para la convivencia. Es importante hablar el idioma que habla todo el mundo. Pero a la hora de hablar, yo lo leo, escucho las noticias, miro películas, hablo con toda la gente, pero a la hora de hablarlo me sale la pronunciación del francés, que es más suave, porque muchas palabras son parecidas. Entonces me empezó a pasar de que hablaba y nadie me entendía, o no me entendían bien. Entonces yo tenía que estar pensando cómo iba a decir la frase, buscar las palabras que sabía pronunciar mejor para que me entendieran. Y es imposible estar pensando cómo lo vas a decir y estar pensando lo que vas a decir. Entonces, como acá todo el mundo es bilingüe, aproveché esa ventaja de que todo el mundo es bilingüe. Entonces yo les digo, mira, vamos a hacer así. Tú me hablas en catalán, que te sientes mejor para expresarte, y yo te hablo en castellano, y podemos llevar darnos bien al tema de lo que está, sobre todo en política. Cuando yo llegué empezábamos a discutir política y claro, uno se apasiona. Y me acuerdo que tenía un profesor de pareja lingüística en catalán, que sabía francés. Entonces empezamos a hablar de política
Y del catalán nos íbamos al francés, ya ni al castellano, al francés. Y terminábamos las clases hablando en francés. ¿Por qué? Porque nos apasionaba el tema y queríamos que el otro nos entendiera bien. Entonces el idioma común nuestro era el francés. Y entonces eso para explicarles. Entonces, por eso yo no pronuncio bien y prefiero hablar en catalán. Por otro lado, yo voy a Madrid, que hablo en castellano, y que además ahí les duele que yo defienda a Cataluña en su propio idioma materno. Porque ellos a mí no me ven como catalana. Yo soy catalana, me siento catalana, pero ellos no me ven como... Entonces, que yo les vaya a defender Cataluña y apoyar todo lo que dicen mis compañeros y todo lo demás, a ellos les molesta. Y se los digo en el idioma de ellos, entonces es peor. Yo creo que eso le hace más daño capaz que si yo les hablara en catalán. Y por otro lado, hay lugares que hay situaciones en las preguntas y todo eso que no se puede hablar en otro idioma que no sea el castellano, ¿eh? En el Senado todavía, en las comisiones, en algunos temas de mociones y eso se puede hablar en catalán, pero en las preguntas y en las comisiones no se puede, no hay traducción. Entonces en el Congreso nada, no se puede hablar nada. Entonces claro, yo aprovecho, pero además estoy en Nou Barris, que es mucha gente que vino de otras partes de España, la que viven acá casi habla castellano, y trabajo con la gente latina que también habla castellano. Entonces digo, por eso también es el tema del uso, pero no es... Por supuesto que yo estoy de acuerdo con que se salve el catalán, con que Cataluña se tiene que hablar en catalán, con que la escuela tiene que tener la inversión lingüística. Los hijos de nosotros, los inmigrantes, hablan catalán porque van a la escuela y estamos de acuerdo con eso. El problema a veces que a los padres les pasa es que trabajan todo el día y no pueden ir a cursos que están hechos de lunes a viernes de 9 a 5. Esas horas trabaja. Entonces, a veces es complicado conseguir profesores que vengan en los horarios que la gente puede. Lo estamos logrando, estamos tratando de solucionar, pero a veces es imposible por la situación laboral nuestra, ¿no? Entonces, claro, eso con respecto a los demás, no a mí, yo lo estudié, sí. Y por otro lado, nosotros pensamos también en nuestras lenguas originarias, ¿no? Los paraguayos hablan todos guaraní, porque ahí se ha mantenido mucho más que en otros países, pero están las otras comunidades indígenas que siguen hablando. En Bolivia hablan 9 idiomas, 9 comunidades diferentes. Entonces, y eso ha sido reconocido recién en el gobierno. Cuando realmente los pueblos originarios llegaron al gobierno, los demás países no. Entonces nosotros también defendemos eso, de que no se confunda, claro. Digamos, pero claro, todas esas lenguas que hace 500 años que las dejaron de ser oficiales, digamos, han perdido la escritura y eso se va perdiendo con el tiempo, porque el no mantener la escritura se va perdiendo, se va modificando, se van hispanizando, porque en el fondo, por ejemplo, el francés que hablan en Bélgica no es el mismo francés de Francia, porque están los flamencos, entonces se va mezclando ahí la cosa. Entonces, claro, los idiomas tienen ese riesgo de ir perdiendo si se pierde la escritura. Nosotros pensamos que en Cataluña se tiene que mantener, por supuesto, y cuando sean una república independiente, no dejarán de hablarse las otras lenguas. Acá se hablan 96 idiomas diferentes, aquí, de toda la gente que venimos de otros lados, ¿no? Más el castellano y el catalán. Entonces, digo, esa riqueza porque, por ejemplo, la diplomacia se va a poder hacer en los países con el idioma del país. Vamos a saber lo que nos pregunta la prensa de otro lado si hay gente que habla el idioma nativo de donde se va. O sea que es riqueza y es cultura y es comunicación. Y eso no podemos negarlo, ni ser estrictos para un lado ni ser estrictos para el otro, ¿no? Creo que hay que manejarlo no como política, sino dentro de lo que corresponde como idioma. No debería prohibirse ningún idioma y debería dejar enseñarse en cada lugar el idioma del lugar. Eso es así, es normal. Eso es lo normal. Exacto. Bueno, la verdad que me encantan estos programas así, con estas entrevistas profundas y bueno, y tener este espacio para explicar también, porque a veces, bueno, en las redes sociales a veces encontramos comentarios que bueno, teniendo en cuenta que hay muchos haters también, ¿no? Como se le dicen, que a veces son cuentas falsas, que son las que se dedican y se toman su tiempo durante el día a hacer comentarios. También, ¿no? Para dañar, y por cierto. Bueno, yo te voy a contar una anécdota. A mí me pasó cuando yo empecé en esto, que lo hacía con toda la ilusión y cosas, ponía algo en Twitter y me venían diciendo cosas mal.
Digo, pero yo no lo hago con mala voluntad, yo no soy esto, ¿por qué me tiran? Entonces estaba traumadísima y me dije, voy a ver cómo soluciono. Me puse a ver los correos de Joan Tardá y de Gabriel Rufián y dije, bueno, comparado con el mío no era nada al lado de esos dos. Digo, eso me dio ánimo para seguir. Y después lo que hago, empecé a buscar eso que vos decís, esa cuenta que me dice esto, ¿quién es? ¿A cuántos sigue? ¿Cuántos lo siguen? A veces eran 0 seguidores tenía. Se dan cuenta de uno que estaba ahí, agarraba y los bloqueaba. Empecé a bloquear, digo, que tengan que inventar otra cuenta para meterse de nuevo en mi cuenta. Y así hago, porque si no contesto, porque si no me vuelvo loca. Pero digo, yo se lo hago para la gente que realmente quiere escuchar lo que digo y para expresar siempre lo que pienso. Pero el que no, que se vaya al diablo. Pero digo, es traumatizante, te digo que te deja mal, ¿eh? Si no lo tomas con ánimo y con humor, te deja mal. Eso. Es todo un tema, el tema de las redes sociales. Siempre decimos a la gente que se dedique bien a informarse en lugares seguros, saber, porque a veces, bueno, hay muchas noticias falsas. Que borren, que bloqueen a todo el que no. Noticias falsas. Es tu muro, tú publicas lo que tú quieres y ya está. ¿Por qué se van a meter en tu vida? ¿Por qué meterse en tu vida, en definitiva? Que vayan a trabajar, ¿no? Que vayan a otro lado. Y hablando de redes, bueno, le pedimos a todos que compartan el programa del día de hoy, que compartan todos los programas. Este programa, bueno, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook, también en la cuenta de TikTok, que, bueno, cada vez somos más. Y en TikTok estamos como Migrar Sin Fronteras, ¿no? Porque Exacto. Yo tengo mis cuentas personales, pero en TikTok solo estoy en Migrar Sin Fronteras. Exacto, @Migrar Sin Fronteras. Muy bien. Bueno, Ana, será hasta el próximo programa, entonces. Bueno, seguiremos muchas gracias con este tipo de programas. Reflexionen todos. Estamos en las jornadas de reflexión. Muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao. El 23 de julio hay elecciones generales en España. Se escogerá cómo estará compuesto el Congreso de Diputados y el Senado los próximos 4 años. Los candidatos al Congreso se votan en una lista de cada partido político. En esta lista aparecen todos los candidatos a diputados, es decir, es una lista cerrada. Votas a un partido político en concreto. En cambio, para el Senado, cada partido político propone a sus candidatos a senadores o senadoras y estos aparecen con su nombre y apellidos en una única papeleta de votación, donde están todos los partidos y todos los candidatos. Para votar a tu senador o senadora tienes que marcar con una cruz en el recuadro que hay al lado de su nombre. Puedes votar hasta 3 senadores o senadoras, puedes votar a 3 del mismo partido, a 1 solo, a 2 o a 3 de diferentes partidos. Tú escoges libremente a quién votar. Así que te aconsejo que para votar al Senado vayas con un bolígrafo o lo pidas prestado. Coges una papeleta que no esté marcada y tú marcas con una cruz el recuadro al lado del senador o senadora a quien quieras votar. AG Asesoría de Empresas. Prestamos servicios de asesoramiento integral legal a las empresas y empresarios. Gestoría. Asesoramiento de empresas y empresarios particulares. Extranjería. Laboral. Contabilidad. Fiscal. Asesoramiento jurídico. Estamos en Barcelona, pero tenemos clientes y prestamos nuestros servicios en todo el territorio español. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes. Nos encontrarás como @Migrar Sin Fronteras. Hasta la próxima.